Qué gusto que sigas con nosotros. Hoy nuestro tema de vegetarianismo. José Juan ya está por allá con nuestro público y ahorita vamos a escucharlos de viva voz porque tenemos vegetarianos veganos, ovolacto vegetarianos, etcétera. Ya nos irán platicando, pero también les quiero comentar los del Facebook que ya nos hicieron sus comentarios, valga la redundancia, y que nos dicen si existe alguna carne que no es de origen animal. Después Gerardo contesta, bueno, que evita la ingestión de todo tipo de carnes de origen animal. Hay carne de soya, dice Carla. No, bueno, pero finalmente no es carne, es imitación, nos dice Ismene. Si hay un error gramatical, un pequeño pleonasmo, etcétera. Pero bueno, hay dudas, ¿no? De si existe un sustituto de la carne con las mismas proteínas. Ella dice, Leti, que es la soya y es seitán. Ahorita nos platicarán si en verdad son sustitutos de carne. Finalmente, estas son decisiones personales, nos dice José Luis. Cada quien es libre de comer lo que mejor le apetezca. Sin duda, el comer únicamente vegetales aporta ciertas ventajas, pero tampoco es la panacea. Además, me parece absurdo que algunos vegetarianos pretendan insinuar que comer carne es algún tipo de delito o de crimen. Esto es lo que opina José Luis. Vámonos con José Juan a ver qué opinan nuestros amigos. Hola Gaby, estamos aquí con José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día. Buen día, buenos días. ¿Cuántos años llevas de ser ovo-lacto vegetariano? 10 ¿verdad? años. 10 años. Comentabas tú en tu testimonio que aparentemente fue por problemas de salud. Dinos qué fue lo que pasó, por favor. Pues llegó un momento en que la alimentación y el tipo de vida que llevaba me empecé a sentir muy enfermo, vesícula, presión alta, infecciones frecuentes en renales. O sea, todo tipo de enfermedades por la forma de alimentación que llevaba, que casi era 100% carnívora. Como comía, yo comía únicamente en la calle, y en la calle pues es lo que más que encuentro, tacos de carnitas. Tú dices que eres ovo-lacto vegetariano. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que puedes comer o qué come una persona como tú? Mejor te digo lo que dejé de comer es las carnes rojas, carnes blancas, pescado, o sea, cualquier tipo de animal, y me mantuve con todo lo demás, que es como los derivados, que es la leche, el huevo y toda clase de verduras. O sea, tomas leche, queso, verduras, huevo, sí, cereales, semillas, pan integral, o sea, busco las cosas ya de mejor calidad. ¿Comiste carne durante cuántos años? Pues hasta que tenía 30 años. Durante 30 años desde... Y tu vida ha cambiado, hoy te sientes totalmente diferente después de 10 años. Sí, después de que solamente estaba en el médico todo el tiempo, pues ahora ya es muy, muy difícil que yo vaya a un médico. Ya ahora, casi no vas al médico. No, por ejemplo, vegetarianos como José Luis, ovolacto, vegetarianos que su fuente de proteína, digamos, pues son todos estos, los lácteos, ¿no? El huevo, etcétera. De esta manera, ¿habría algún punto que notar así como para equilibrar? ¿Qué pasa, Gina, por ejemplo? ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Qué pasa, Araceli? Cuando ya no se consumen carnes de ningún tipo, ni rojas, ni blancas, ni aves, ni peces. Depende, justo definamos. Vegano o vegetariano estricto es aquel que no come ningún alimento de origen animal. Y me incluyo, por ejemplo, la miel o la gelatina incluso, porque son alimentos que provienen de un animal. En los vegetarianos estrictos sí puede haber deficiencias. Sin embargo, con los alimentos pueden cubrirse en la mayoría. Quizás algunas como la vitamina B12, que seguramente lo tratará Eduardo, se tendría que suplementar. Luego tenemos ovo-lacto vegetarianos, que incluyen al huevo y a los derivados de la leche. Pero aquí quiero hacer énfasis. Cuando nosotros hablamos de lácteos, hablamos de 3, desde el punto de vista nutrimental. Sí. Leche, queso y yogurt, porque estos nos aportan calcio y proteína. Sin embargo, crema y mantequilla pertenecen al grupo de las grasas, porque a veces se confunde y entonces uno dice, yo como mucho lácteo y como de estos que son, que vamos a la crema, ¿no? Y entonces aquí puede haber que no haya deficiencias justamente porque el huevo, en la yema, tiene muchas de las vitaminas que pudieran no incluirse en otros alimentos de origen animal. ¿Pero qué pasa con el complejo B? Bueno, de las deficiencias universalmente aceptadas y probadas de nutrientes que hay en las dietas vegetarianas o incluso en las ovolacto vegetarianas son vitamina B12, ¿sí? Que tiene que ver con la síntesis o la formación de glóbulos rojos y después el transporte de la sangre, etcétera. ¿Sí? Digamos, de una manera muy simple, alguien que no tiene o que tiene deficiencia de vitamina B12 puede desarrollar anemia.
no la desarrolla inmediatamente porque los depósitos de B12 te alcanzan más o menos para vivir unos 3 a 5 años sin que tomes nada. Pero vienen otras cosas. El hierro, por ejemplo. Aunque hay una creencia de que los vegetales de hojas verdes tienen hierro, bueno, no es creencia, sí tienen hierro. Es un hierro que no se adhiere fácilmente para formar parte de la molécula de hemoglobina. Es decir, muchos lo conocen como hierro no hemo, de no hemoglobina, ¿sí? Entonces, ese hierro, para fines prácticos, para un organismo, sobre todo en desarrollo, tiene muy poca utilidad. Eduardo, pero por ejemplo, cuando dicen que le ponen el limón, le ponen algo de vitamina C, ¿con eso ya se aprovecharía este hierro? Esa es una de las ¿vegetal? ventajas, sí. Se absorbe un poco mejor, pero sigue siendo un hierro diferente. Sí. ¿Sí? Aunque es hierro, hay diferentes tipos de hierro. Como aquí, que todos somos seres humanos, pero todos somos diferentes. Y otra cosa bien importante, ¿sí? Los ácidos grasos omega 3, ¿sí? Que se encuentran en el pescado, esos solamente los tiene el pescado. Y habrá quien me diga, sí, pero también hay ácido alfa-linolénico, que es un ácido graso omega 3. Sí, pero el organismo aprovecha los derivados del pescado, el ácido eicosapentanoico o EPA y el ácido docosahexaenoico o DHA. Esos son los útiles. La conversión en el organismo de ácido linolénico proveniente de cereales y otras grasas vegetales sí ocurre, pero es en una cantidad muy pobre, alrededor del 10%. Entonces se requiere los ácidos omega 3. A ver, aquí José Luis además es asesor nutricional, ¿no? Entonces, qué opina José él Luis. quiere Naturista. comentar algo naturista. Pero, por ejemplo, yo tengo más de 10 años que no consumo carne. Y soy donador de sangre. Nunca, inclusive mis niveles de hemoglobina están siempre rozando los niveles máximos. Entonces, ¿por qué dice esto de que eso puede provocar que anemia, inclusive? ¿Hay algún estudio, Eduardo, donde pudiéramos comprobar que efectivamente nos estamos desequilibrando, Sí, no? sí lo hay. Lo que pasa es que no son estudios de cuenta. Tú vas a donar sangre y lo que te miden es tu hemoglobina, que puedes tener 15, 18, 20 gramos de hemoglobina, que es ya, digamos, que los límites altos, como comentas. Sin embargo, lo que hay que medir son dos cosas. El contenido de hierro y algo que se llama cinética de hierro, ¿sí? O sea, tú tienes hierro en el hígado, en el músculo, ¿sí? Ahí tienes depósitos. Y después tienes que ver ese hierro cómo se mueve, cómo se moviliza para formar diversas moléculas, entre ellas la hemoglobina. Vamos, el que tú tengas hemoglobina normal no quiere decir que tengas depósitos de hierro normales. Y perdón que interrumpa, pero también depende, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que tenemos menstruación y que Tenemos tenemos pérdidas. mayores riesgos de tener una deficiencia. Pero yo, en un plan de alimentación bien equilibrado, podríamos incluir una buena cantidad de vegetales y de leguminosas que nos cubrieran la fuente de hierro, por ejemplo, y bien combinada. Entiendo que se absorbe menos, que se aprovecha menos, digámoslo así, pero si tenemos un alto consumo, incrementamos el aporte y reducimos el riesgo de una deficiencia. Ahora, la soya pudiera sustituir, porque aquí tengo dos preguntas, la de Ana María, que dice, ¿qué hay acerca de los mitos y realidades de la soya? Si baja de peso, y por otra parte nos dice Marisela, ¿qué hay de cierto que la carne de soya no se puede consumir diario porque no se digiere sino hasta horas después? Yo la consumo y no sé cada cuándo debo de consumirla. ¿Qué opinas de la soya? ¿Puede sustituir esto que están comentando? Bueno, Doctora para empezar, nutrióloga. la soya, si se consume, no quiere decir que baje de peso, no. Simplemente que ya se está haciendo todo un cambio en la alimentación y, lógicamente, las carnes rojas tienen más cantidad de grasas. De hecho, esa es una de las principales causas, ¿no? Por eso del decías sobrepeso. que sea magra, ¿no? Sí, que sea magra, que sea libre de grasa, ¿no? Y aparte, sí, la soya a veces tiene esas desventajas de que produce muchos gases, muchas flatulencias, porque pues es un frijol y como los frijoles, el haba, la lenteja, Desde que acá. producen muchos gases, entonces sí puede producir problemas digestivos, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de hacer un buen equilibrio. De hecho, yo en la consulta, que llevo 20 años dando consulta, me puede llegar el carnívoro más maravilloso Ferviente. y feliz y
y está enfermo, entonces nos basamos en sus estudios, vemos si tenemos que bajar o quitar colesterol, bajar triglicéridos por el exceso de harinas, la presión alta, o sea, todos los riesgos, ¿no? Pero igual me puede llegar un paciente vegano, como dice Gina, al 100%, ¿no? Entonces, mi obligación como médico y nutrióloga es no hacerlo cambiar de decisión en cómo se tiene que alimentar, sino que ellos ya llegan con sus decisiones, entonces yo les mando a hacer los estudios necesarios, veo en qué condiciones se encuentran y según cada paciente es lo que tenemos que orientarlo, es como tenemos que decirles, bueno, tú eres ovolacto vegetariano, bueno, vamos a ver todos tus estudios y demás. Y sí es cierto, es verdad, a mí en 20 años de consulta de los veganos estrictos o ¿Veganos ovolacto, estrictos te refieres para la gente los que no nada conoce el más término? consumen frutas, verduras, leguminosas, cereales, aceites vegetales, o sea, que no consumen absolutamente nada que ver con un animal, hasta, como decía Gina, nada de miel, no que viene de piel, no visten seda, más una... Nada, o sea, se cuidan muchísimo, entonces, pero también me pueden llegar pacientes que de lunes a viernes son vegetarianos estrictos y el domingo, o según los días de reuniones que tienen, llegan a consumir por sus relaciones sociales, pueden comer carne, o pueden comer pescado, o pueden comer Entonces, carnitas, como hace rato dijo el doctor Eduardo. Entonces, fíjate, o sea, cómo tenemos que estar no queriendo llevar una línea estricta de nuestra alimentación, sino que nosotros tenemos la obligación de que a lo mejor a nosotros no nos gusta un tipo de estilo de alimentación, pero nosotros tenemos que súper orientar a nuestros pacientes y corroborar que estén perfectamente bien. Ahora, por ejemplo, con esto que dice Araceli, ¿quiere decir que entonces un vegetariano o un vegano que es mucho más estricto, etcétera, no tendría este tipo de desequilibrios en el organismo como el colesterol alto, presión arterial alta, etcétera, triglicéridos, o si pudiera haber, o es menos probable? Es lo que sí está comprobado, pasémonos al otro lado, ¿sí? Lo que sí está comprobado es que una persona que tiene problemas de colesterol, de triglicéridos, le cambias de una dieta con grasas, con carnes, lo cambias a una dieta vegetariana y sí, los triglicéridos y el colesterol descienden notablemente, hasta un 30%. O sea, el cambio de la dieta es una parte fundamental del tratamiento para estas personas que ya están enfermas. Sí, ahí es fundamental. Bueno, pues aquí José Juan tienen más dudas. Que estamos aquí con Hanna, que nos estaba comentando que quiere hacer algunas acotaciones en relación al hierro. A ver, Hanna, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué edad tienes? 32. ¿Y tú eres vegetariana? Sí. ¿Desde hace cuántos años? 6. 6 años. ¿Y qué clase de vegetarianismo practicas? Soy prácticamente vegana. Sí llego a consumir lácteos muy de vez en cuando, principalmente yogurt y queso. Yo creo que una vez a la semana. Porque hay veces que de verdad estás en la calle y no hay de otra más que comprarte una torta de esas ratoneras les llaman en los puestos, ¿no? Que son de 3 quesos y media rodajita de jitomate. Sí lo llego a hacer, pero lo menos posible porque además no me cae bien cuando lo hago, no me siento bien. Orgánicamente ¿Qué no me gusta. Me siento pesada, me da muchísimo sueño. Por ejemplo, cuando lo he llegado a hacer en el trabajo, salgo, me como mi torta ratonera con mucho pesar porque no me dio tiempo de hacerme mi comida vegetariana estricta como es lo correcto. Y sí, llego al trabajo y de verdad me muero de sueño. ¿Por qué? Porque es algo que le exige al sistema digestivo. Vamos a un corte y nos sigues platicando. Regresamos con ustedes, un tema muy interesante y continuamos contigo. Vamos a un corte.